Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Centro Industrial y Desarrollo Empresarial Soacha, Cundinamarca. Diseño de soluciones de Internet de las Cosas. Ficha 2968276. Evidencia 280-1021-32-AA1-EV01. Video: demostración del uso de sensores analógicos y digitales, actuadores y captura y procesamiento de datos. Instructor licenciado Andrés Felipe Tarazona Borges, presentado por Alfredo Polanco Huertas, Santiago de Cali, mayo 2024. Demostración del uso de sensores analógicos y digitales, actuadores y captura y procesamiento de datos. Se requiere un sistema de control en una fábrica que esté monitoreando continuamente la temperatura de un tanque, la cual debe oscilar normalmente entre 0 y 50 grados centígrados. Si sobrepasa este valor, estando en un rango de 50 a 60 grados centígrados, se dispara una alarma de advertencia. Si la temperatura sobrepasa los 60 grados, el personal estará en peligro, debiendo activarse otra alarma visual y auditiva, procediendo a abrir una puerta de emergencia por medio de un servomotor. Los valores de temperatura se desplegarán en una aplicación en la nube. Teniendo en cuenta el caso presentado, diseñar el circuito correspondiente a la plataforma Tinkercad. Es importante mostrar los componentes electrónicos utilizados y su funcionalidad al activar la simulación. Además, presentar la señal de salida del sensor en un osciloscopio y la activación de las alarmas y el actuador. Explicar el código fuente usado en el Arduino para resolver el problema. Aquí podemos apreciar una vista general del circuito. Tenemos el Arduino, utilizamos dos protoboards, la pantalla cristal líquido, el actuador, el zumbador, el bombillo de alarma, generador de señales, la fuente, tenemos el sensor de temperatura y en esta parte tenemos los LEDs que nos muestran las señales de alarma. Acá abajo está el osciloscopio y está la pantalla de cristal líquido. Aquí podemos apreciar el montaje en Tinkercad. En este caso podemos ver el listado de componentes: el Arduino, la pantalla LCD, el potenciómetro, la resistencia, el LED, los LEDs, diferentes tipos de resistencias, etcétera. Ahora procedemos a hacer la simulación. Observamos que la temperatura está por debajo de los 50 grados. Lo que podemos observar aquí en el monitor en serie. Aquí está en este momento por 24.71 y nos observamos en la pantalla de cristal líquido que nos muestra el mensaje de todo en orden. También observamos que el LED verde está activado, significa que todo está normal. La pantalla del osciloscopio está estable. Ahora procedemos a mover el sensor al punto entre 50 y 60 grados. En este caso observamos que la alarma se enciende, el buzzer o timbre se enciende y se activa el LED de color amarillo y nos muestra el mensaje de precaución. En el monitor en serie tenemos una temperatura de 50.59 grados. Ahora procedemos a
revisar el caso en que la temperatura excede los 60 grados. En este caso pudimos observar que se activó la alarma a plena intensidad, se encendió el bombillo amarillo y activaba el LED rojo. Y la temperatura estaba a 124.80 grados. Volviendo a la presentación de PowerPoint, tenemos nuevamente la vista del circuito. Ya anteriormente nos pudimos dar cuenta cómo opera. Tenemos el listado de componentes, el Arduino, la pantalla, el potenciómetro, la resistencia, LED verde. Tenemos dos LED verdes para dar mejor iluminación. Tenemos una resistencia de protección de los LEDs. Cada LED le pusimos una resistencia de protección de 220 ohmios. Tenemos dos LEDs amarillos, dos LEDs rojos, el sensor de temperatura, el piezo, que es el que hace tanta bulla, un transistor, un relé para manejar la conmutación del bombillo, el osciloscopio, la fuente de alimentación, estamos alimentando a 5 voltios, el generador de funciones para el bombillo y lo tenemos alrededor de 2 Hz, algo así, el servomotor que sirve para activar la puerta, el bombillo y un diodo de protección. Acá abajo ya tenemos el diagrama esquemático. Este nos lo da el Tinkercad también, el diagrama esquemático de conexiones, la parte 1 y esta es la parte 2. Aquí tenemos nuevamente unas tomas de el circuito operando a 50 grados centígrados. Aquí tenemos una en el circuito operando entre 50 y 60 grados con el LED amarillo activado y se alcanza a apreciar el zumbador funcionando y el mensaje de precaución. Y acá abajo se muestra el mensaje de precaución de peligro para que salgan el bombillo encendido y el LED rojo activado. Aquí en esta parte podemos ver las primeras 41 filas del código. En esta parte vemos desde la 42 a la 86 y aquí vemos desde el 87 a la 126. En esta parte ya hacemos una descripción breve del código, no lo hacemos detalladamente, le describimos por bloques. Observamos que en la primera parte incluye las librerías donde incluye el servo. Esta se muestra la librería del servomotor y el otro de la pantalla cristal líquido. En la segunda parte se definen los pines correspondientes a la pantalla LCD. Aquí se crea instancia servo y la instancia cristal líquido, pantalla cristal líquido. Aquí se definen los pines de las variables para los diversos componentes, la bombilla, el LED, el servo, las alarmas, etcétera. Y se colocan las variables necesarias para el funcionamiento del programa, como la temperatura medida, el esquema del estado del sistema y el tiempo del último movimiento del servo. Aquí está la configuración inicial del SETAT, donde se configuran los pines de entrada
o salida y se inicializa el objeto servo, iniciando la comunicación serial e iniciando la pantalla LCD. Este es el bucle principal LUT, donde se lee el valor analógico del sensor de temperatura, se calcula la temperatura en grados centígrados y se determina el estado del sistema en función de la temperatura medida. Luego se llama a la función actualizar estado para actualizar el estado del sistema. Aquí está una parte resumida de la función actualizar estado, donde se hace una actualización del estado del sistema. Primero se verifica si el mensaje actual en el LCD es diferente al mensaje correspondiente al estado actual. Si es diferente, borra la pantalla y muestra el nuevo mensaje. Luego, dependiendo del estado actual, realiza las funciones necesarias para como encender y apagar luces, activar la alarma o mover el servo. En este ciclo es donde se miden las temperaturas, se hace una evaluación de ellas y se actúan los mensajes correspondientes, dependiendo del rango de temperatura en el que se encuentra. Terminamos la presentación.